Por la palabra de Dios fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Desde antes de crear al mundo, Dios te eligió por medio de Cristo, para que seas solo de Él y vivas sin pecado. Dios nos amó tanto que envió a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Hoy estamos aquí como hijos de Dios. Para exaltar su nombre somos una familia. Bienvenida a tu casa, plantío de Dios para gloria suya. Buenos días, ¿cómo están todos? Qué hermoso este domingo que Dios nos regala. Es una bendición estar con vida y poder ser parte de cada bendición que Dios no solamente nos provee, sino también nos usa. Quiero que esta mañana usted tenga muchas expectativas de esta palabra y recuerden que somos plantío de Dios para su gloria. Bienvenidos. Les recuerdo, antes de empezar a escuchar la palabra del Señor, tiene todo el tiempo para poder enviar el link. Tú tienes que saber quién necesita la palabra del Señor. Tú debes saber qué necesidad tienen tus amigos, tu familia. Es muy importante dejarse usar como ese instrumento en las manos del Señor. Quiero recordarles que recuerden que estamos a través de algunos medios de comunicación. Entre ellos estamos en Instagram, estamos en Facebook y a través de este canal. Esto que nosotros hacemos, esta reunión, este culto, lo hacemos recordando que nuestro Padre es un Dios de amor, que Él es el Rey de Reyes, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Toda la gloria es para el Señor. No sé si alguna vez usted ha estado caminando tranquilamente por la calle y alguien le ha interceptado a usted. Pues esta mañana vamos a aprender a través de la palabra del Señor qué significa ser interceptado por Dios. Hoy quiero bendecir a todos los que se han conectado y se seguirán conectando. Y espero que esta mañana usted sea reavivado, direccionado al propósito eterno de nuestro Padre. Esta mañana quiero hablar de la importancia de caminar en el llamado y propósito de Dios. Quizá usted se pregunte, ¿cuál es la importancia de andar en la voluntad de Dios? ¿Cuántos saben y entienden que Dios es bueno? Acompáñenme por favor al libro de Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este versículo nos declara que fuimos predestinados por Dios conforme a un propósito. Yo no creo que usted ha sido predestinado para salvarse solo. Eso sería injusto, ¿verdad? Pero sí creo en la predestinación del propósito. Mire, Dios había profetizado sobre Osías. Él era un rey. Había hablado de cómo iba a llegar este rey a ese lugar. Osías, él había sido predestinado con un propósito y todos nosotros también hemos sido predestinados de la misma manera. Fuimos diseñados, fuimos planificados, no para que seamos parte del mal, sino con un plan y un propósito aquí en la tierra. ¿No se ha preguntado por qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sabe usted que 1 millón de cristianos viven una vida fuera de su propósito? Viven totalmente desalineados,
la razón de su existencia, persiguiendo sus propios sueños, sus propias visiones, sin saber que lo que le trajo a la existencia es un plan de Dios, que de antemano fue diseñado por Dios. Mire, el plan de nuestro Padre no es para que usted sea el más rico de la tierra. Dios usa muchos medios para llegar a su propósito. Usted debe descubrir cuál es su propósito mayor y debe empezar a caminar en ese plan y en ese propósito. Usted y yo vivimos por el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Se ha puesto a pensar para qué estoy vivo y por qué estoy vivo? Dentro del éxito que has alcanzado hay un propósito. Allí hay un plan de Dios que Él quiere utilizar. El llamado de Dios es según su propósito. A todos los hombres y mujeres que Dios eligió para su santo servicio, Dios los llama con un propósito. Acompáñenme, por favor, busque el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que le llama. Aquí se habla de gente que aún no habían nacido, pero el propósito les hizo nacer, y la única razón de su existencia es un propósito para la vida de ellos. Dios no nos llamó por nuestras cualidades. Dios no nos llamó por los sabios, exitosos, fuertes, ni por lo inteligente que seamos. Dios nos llamó por su gracia, por su amor, aún sin tener cualidades visibles. Mire lo que dice el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Quiero que recuerde que quien le tiene de pie no son sus cualidades, ni mis grandes obras, es la gracia y propósito de Dios. Cada día debemos entender esto. El cristiano que no entiende esto no va a entender por qué Dios llama a un tartamudo. Y también lo de la zarza en el desierto. Este árbol es el más insignificante que nadie usaba para nada. No era usado ni para leña. Dicen que la gente lo quemaba porque era un estorbo. Y Dios decide usar eso para hacer arder su fuego. Es muy interesante lo que acabamos de leer. Estamos de pie no por nuestras fuerzas, sino por su gracia. ¿Y quién nos llamó aún antes de que usted y yo hubiéramos tenido vida? Cuando uno intenta servirle a Dios por sí mismo, se desconecta de la gracia y olvida lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, quien murió y resucitó. Hay muchos que creen que el éxito que tienen en su vida es por ellos. Esto en Dios es también por misericordia. El enemigo ha hecho que mucha gente entre el ego y piensan que tienen hoy todo por ellos mismos. Y no es así. Es el plan de Dios sobre tu vida. Mire, Dios no nos llamó conforme a nuestras obras, sino conforme a su plan, a su propósito. Era Él mismo armando todo para nosotros. Hay un gran problema en los cristianos que no han entendido que están aquí para cumplir el sueño del Señor. Que están aquí no para cumplir su sueño. Y mire lo que Jesús nos enseña. Busque por favor el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38.
porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo nunca vivió un segundo para Él. Toda su vida fue ligada y sujeta al plan y propósito de Dios. Él se sometía bajo autoridad. Por eso dejaba que el Espíritu Santo lo dirigiera. Porque Él no vino a vivir su vida, sino la vida de Dios. Él vino a vivir una asignación que se le fue entregada. El éxito ministerial vendrá cuando nos alineemos al propósito de Dios. El fracaso es más grande cuando uno decide vivir una vida desalineada a los planes y propósitos de Dios. Los hijos no podemos hacer lo que queramos, porque fuimos escogidos para un plan. Es Dios y el Espíritu Santo quien nos revela todo, todos los días. Amén. No estamos aquí para vivir nuestra vida, sino para vivir la vida de Dios. Ha leído en varios lugares que dice: cumple tus sueños, cumple tus metas, incluso cumple tus propósitos. Y qué difícil se hace enseñarles a estas personas el verdadero propósito en sus vidas, ya que esta gente ha decidido cumplir sus sueños y olvidarse de las metas de Dios. Claro que allí, cuando uno se alinea, Dios complace cada anhelo de nuestro corazón. Te dará una casa y todo se irá enlazando al propósito de Dios. Este nunca será afectado por las obras de la tierra, ni por el tiempo, tampoco por reír o por llorar, ni por alabar o quejarse. El propósito camina en una dimensión incorruptible, en la eternidad, y nada del tiempo puede alterarlo. Mire, aunque uno muera y usted piense que no se cumplió, no es así. Recuerde que el plan de Dios es eterno. Acompáñeme al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El plan de Dios para nuestra vida no puede ser afectado por el gobierno, por la situación de hoy del virus. Al contrario, esto ayudará a que el propósito se acelere. Dios te trajo, mire, esta mañana para recordarte que tú tienes un don de sanidad, pero por alguna razón tú te has distraído y no lo has usado. Ahora, la pregunta es: ¿ha orado usted en este tiempo por los enfermos? Esta es la única manera de que se despierte en ti el don de sanidad. Y si usted decide orar por los enfermos, con seguridad que verá milagros. Nada puede alterar el plan de Dios para su vida. Debe de entender que los planes de Dios son eternos e inalterables. No pueden ser quitados, no pueden ser alterados, porque el que envió es el eterno. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo, la Biblia dice que ardía en celo, creyendo que estaba haciendo el bien, tratando de destruir a los cristianos. Y en el libro de Hechos, capítulo 9, desde el versículo 3 en adelante, allí es interceptado este varón Saulo por el poder de Dios. Y dice la palabra que el poder lo golpeó y le botó al piso. Él estaba rodeado de soldados que lo habían asignado para que le ayuden a matar a los cristianos. Pero cuando Dios decide hacer algo, ni la protección del hombre lo detendrá. Pablo pensaba que iba a cumplir el propósito de los sacerdotes. Sin embargo, nunca se imaginó que en ese camino a Damasco se encontraría con su llamado y el plan de Dios para su vida. Hay muchos de los que hoy están mirando
esta enseñanza, que serán interceptados por el poder de Dios y entenderán muchas cosas. Pablo es impactado por el plan de Dios. Jesucristo lo interceptó en el camino y lo rodeó de la luz, y este cae al piso, y dice la palabra que Saulo entendió y se dio cuenta que esa voz no era de cualquier persona, sino que era algo grande. Y mientras él está allí en el piso, hace dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? El mayor error es engancharse a donde Dios no le ha llamado. Es posicionarse en donde Dios no le posiciona. La gente en el Señor no crece por un llamado humano, sino por el llamado de Dios. Habrá gente mejor que tú, pero Dios no le ha llamado. Y debemos aprender a discernir quién es el que nos llama. Saber cuál es el propósito de su llamado. Estoy segura que Dios no te sacó del mundo para sentarte en una iglesia. Muchos están años de años sentados y dicen que están felices. Ahora, Dios te dirá, ¿has ganado un alma? ¿Has orado por un enfermo? Dios no solo quiere salvarte, sino hacerte un instrumento de gloria y usarte en sus planes y propósitos. Pablo le dijo, ¿quién eres? Y respondió, soy yo. ¿Qué quieres que haga? Y Pablo comienza a hablar y a conocer a Dios. Para mí, Pablo es el mejor de todos los apóstoles. Es el más profundo. ¿Sabe? En lo que estudié, esto sentí. Que me falta mucho para ser como Pablo. Y me vi en el espejo y yo pude decir, no soy nadie, no soy nada comparada con él. Compromiso que este varón tuvo. Muchos cristianos están allí sentados sin hacer nada y con la misión de criticar todo lo que se hace. Y Pablo comenzó a tener un ministerio y empezó a predicar en todos los lados. Él fue lleno del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 26, explica todo lo que le sucedió. Aquí habla algo más. Dios le envió a Pablo con un propósito. Dios le envió a Pablo con un ministerio de poder. Y le dijo, y estarás delante de mucha gente. Es allí donde se ve el llamado de Jesús en Pablo. Pablo se dio cuenta de su experiencia y sabe muy bien que Dios no le llamó para estar sentado, sino para ser un ministro. Pablo, cuando entendió, no vio su propósito, sino el propósito de Dios en su vida y en su ministerio. Cuando se trata de hacer las cosas de Dios, nadie lo hacía desviar. Pablo amaba más el propósito de Dios que su propia vida. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Sabe usted qué es ligado? Significa atado. Él no sabía lo que iba a suceder, aunque el Espíritu Santo ya le había dicho lo que le iba a pasar, ya que él había decidido perder su vida por Dios. En definitiva, dice, yo no amo más mi vida que el plan de Dios. ¡Qué hermoso! Yo terminaré la carrera con gozo. ¿Cuántos pueden decir hoy, esta mañana, yo voy a morir, pero terminaré mi carrera y propósito con gozo? Y el plan de Dios en mi vida. Muchos son llamados, pero cuando saben que deben pagar precio, quieren retroceder. No se preocupan por las ovejitas, no obedecen a sus autoridades. Y como líderes o discípulos, hacen todo a su manera, menos al propósito de Dios y al de su autoridad.
Esto es muy doloroso. Piensan en su sueño de una manera muy egoísta. Hoy está sucediendo que se les llama la atención y se resisten. No quieren ser ayudados. No se dejan. Y están solos, muchos perdidos y sin dirección, pensando que están haciendo las cosas bien y no es así. ¿Sabe? Hay un problema muy grave a nivel del cristianismo y es que aman tanto su vida que no están dispuestos a arriesgar nada por Dios. ¿Cómo quieren poder si están en otra dirección y no están dispuestos a dejarse guiar por el Todopoderoso? Miles de cristianos, según estadísticas, aman más su vida, hijos, trabajo, esposa, etcétera, que el propósito de Dios. Hay cristianos que no quieren predicar por el que dirán, que no caminan en verdad porque no quieren quedarse solos. Piensan que si son radicales y siguen engañando o autoengañando, no serán invitados a ninguna reunión y tampoco serán tomados en cuenta en otras iglesias. Y nadie podrá hacer nada con ellos mientras el velo no se caiga, mientras la verdad y la luz no entre a su espíritu. ¿Cómo quieren conquistar la puerta del infierno si no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Pablo tuvo que morir a todo, a su carácter, a su temperamento, a su razonamiento, y de allí fue levantado como líder, discípulo de autoridad. Yo le pido algo esta mañana: camine según el propósito de Dios. Nada podrá hacerte tan feliz o llenarte todos los vacíos más que el propósito de Dios en su vida. No importa cuánto dinero tú tengas. Ten mucho cuidado de salirte del plan y del propósito de Dios, porque si no estás muy atento, puede pasarle y todo lo que haga parecerá que está bien y no es así. Nuestro propósito es la fuente de nuestra felicidad. ¿Se ha preguntado cómo llegó Pablo a predicar a los reyes? Mire, él estuvo encarcelado, fue golpeado, azotado, etc. Debemos entender que no estamos aquí para vivir nuestra vida, sino la vida de Dios. ¿Qué nos hace prósperos? Que todo lo que hago en mi vida funcione. ¿Cómo puedo hacer para que todo funcione? Es muy fácil, solo darse cuenta que si todo lo que emprende está en los planes de Dios. La prosperidad no viene por una siembra, esta viene por un propósito. ¿Sabe usted por qué Isaac sembró en una tierra y cosechó al 100 por 1? Y Jehová, dice la palabra, lo bendijo. Esta fue una revelación unida a un propósito. Yo sé lo que es diezmar y ofrendar, y sé la promesa de sembrar, y he aprendido a obedecerle a Dios. Isaac obedeció a Dios y caminó en el propósito de su padre, y fue a la tierra que Dios le tenía para él. Tenga cuidado de no irse a donde Dios no le ha puesto. Esto es una gran revelación. ¿Cuántos esta mañana decidirán caminar como lo hizo Isaac? Él alineó su vida al propósito de Dios y todo lo que usted haga prosperará. Puede ser que muchos pasen hambre, pero tú comerás lo que Dios te tiene listo. Allí es la protección, está la provisión, allí está todo lo que Dios te ha dicho, porque Él está contigo. Imagínese Jonás versus Pablo.
Jonás es el profeta más quejumbroso de toda la Biblia. Él es el profeta que literalmente huye del propósito y de la voluntad de Dios, solo porque él tenía sentimientos encontrados en contra de Nínive. La diferencia entre Jonás y Pablo es muy grande. Uno es obligado a llegar al lugar, el otro por su propia voluntad va a donde Dios lo envíe. Hay muchos como Jonás hoy que quieren vivir su propia vida y es gente atormentada y sin dirección. Quiero que mire estos puntos, por favor. Número 1. Jonás se embarcó para huir del propósito por su propia decisión. A Pablo le obligaron a embarcarse por causa del propósito. 2. Jonás iba suelto porque no quiso alinearse al propósito. Pablo, en cambio, viajaba encadenado y voluntariamente se agarró al propósito. Número 3. Pablo se embarcó en aquella nave porque estaba ligado a su propósito. Jonás viajaba porque se había desligado y desatado del propósito. 4. En el caso de Jonás, Dios tuvo que desencadenar una tormenta para atarlo al propósito. En cuanto a Pablo, el huracán que golpeó la nave no logró desatarle del propósito. 5. Ambos durmieron en el barco, solo que a Jonás le despertaron los hombres y le llamaron la atención. En cambio a Pablo le despertó un ángel y le dio un mensaje de ánimo y de paz. ¡Qué diferencia! Cuando uno está en el propósito, cada tormenta que se levante en contra de ti desatará ángeles para animarte. La nave de los que iban a Nínive se salvó porque tiraron a Jonás al mar. En cambio, la gente que viajaba con Pablo se salvó porque él iba a bordo. Dios tuvo que hacer 5 cosas para que Jonás se enganche con el llamado. Número 1, desató una tormenta. Número 2, un gran pez que se le tragara. Número 3, una calabacea que le dé sombra. 4, un gusano que se coma la calabacea y ésta se secara. Número 5, un viento recio muy fuerte que deseara la muerte. Dios tuvo que molestar un pez por causa de Jonás. Dios hizo varias cosas a causa, escúcheme bien, de la dureza del corazón de Jonás. ¿Cuánta gente hoy en día sigue resistiendo el propósito de Dios en su vida, llamando a gritos a la prosperidad y éxito a sus vidas sin darse cuenta que eso no está ligado a Dios, invirtiendo todo su tiempo en cosas que no tienen nada que ver con su llamado? Viven de manera egoísta y piensan en ser felices. Pablo fue muy radical y dijo: terminaré con gozo mi carrera. ¿Cuánta gente indiferente hay hoy frente al dolor y necesidad incluso de su autoridad? Hay situaciones que están designadas en tu vida, pero que no te matarán. Mira, el pez tragó a Jonás, pero no lo mordió. Para ligarse al propósito de Dios, debe olvidarse de vivir la vida a su manera. La carne quiere vivir su vida, no la de Dios. Por favor, cumpla con su llamado y con su propósito. El enemigo intentó por varias maneras quitarle el llamado, pero no pudo, ya que él se había determinado con firmeza no hacer caso a nada. En este tiempo, solo tenga puesta la mirada en el autor y consumador de los hechos. No prestes oídos a quien solo habla veneno y que quiere traerte desánimo y confusión. Mantente centrado en cumplir el plan y propósito de Dios. Recuerda que hoy puedes ser interceptado por Dios. Amén.
Qué hermoso mensaje. Yo no sé si usted estuvo expectante, pero yo sí. Me parece que la palabra de Dios cada domingo nos trae mucha más revelación. Le doy gracias a Dios por permitirme ser ese instrumento para poder llegar a tu vida, a tu hogar. Aleluya. Oremos juntos. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque el velo se ha caído y puedo mirar lo que tú quieres hacer en mi vida. Gracias, Padre. Desde hoy en adelante te pido, intercéptame. Quiero servirte. Quiero rendirme a ti. Amén. Sé que esta mañana usted debe haber enviado a muchas personas el link, así que quiero darles la más cordial bienvenida a todos aquellos que hoy por primera vez se han conectado. Sé que esta palabra debe haber impactado su vida y bueno, quiero pedirles algo. ¿Qué les parece si oramos juntos? Sí, tenemos que orar. Repita conmigo. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cámbiame, Señor. Dame fortaleza para caminar desde hoy en adelante contigo de la mano. Amén. Tú que hiciste esta hermosa oración, algo nuevo viene para tu vida. Amén. Quiero decirte, en la parte de aquí abajo seguro tú vas a ver el número de teléfono con que tú puedes comunicarte con nosotros. Estamos muy atentos a tu llamada. Amamos poder ayudar. Así que no se olvide que Dios nos ama y que bueno, este tiempo estamos siendo usados a través también de este medio. Que Dios les bendiga a todos, que tengan una hermosa y bendecida semana. Amén. Dios quiere que acumules tesoros, pero en el lugar correcto. Primero definamos qué es un tesoro. Es un patrimonio de gran valor. En Mateo 6, 19 al 21 Jesús dice: No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido lo destruyen, y donde ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla lo carcome, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Como ves, Dios se preocupa profundamente por tu corazón. Por eso nos enseña cómo acumular tesoros en el cielo. En cierta ocasión, Jesús le dijo a un joven rico: Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Así que dar para ayudar a los pobres, dar a la obra de Dios en vez de acumular, es dar a Dios. Es la manera de acumular tesoros en el cielo. El joven rico se puso muy triste porque su corazón estaba en las riquezas. Cuando eres motivado por las razones correctas, estás acumulando tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Oro que Dios te revele y guíe a sembrar en su reino, para expansión de su evangelio, porque Él no es deudor de nadie, y tus tesoros sean acumulados en el cielo, en tu morada eterna. Para ser parte de los corazones generosos que sostienen este ministerio, te dejamos los datos en esta pantalla. Para más información, comunícate a nuestro WhatsApp. Que Dios te bendiga.